Buenas noches, muchas gracias a todos por haber venido. Estábamos hablando antes y si nos vamos a divertir, si nos podemos divertir la mitad de lo que nos estábamos divirtiendo antes va a estar bueno, eso lo puedo asegurar, ¿no? En este tercer perifoneo, que es sobre la influencia de la publicidad en la política y en la democracia o en las campañas, tenemos el enorme placer y honor de que nos acompañe Patricia Lucich, y así rápidamente. Es licenciada en Ciencia de Comunicación Social, especializada en Publicidad en la Universidad Católica, hizo posgrados en Bélgica, en Lovaina, siendo la primera egresada docente becaria del exterior en el área de publicidad. Desde hace mucho tiempo es profesora de Planificación Estratégica en el área de publicidad, coordinadora académica de Publicidad en la Universidad Católica, presidenta de AUDAP, y también integrante de la CMAT, Comisión de Medición de Audiencia de Televisión. Exacto. Bien, ¿viste? Y la directiva. Está también en la directiva de Prosodre. ¿Pero cómo no me lo dijiste? Ya empezamos mal. Porque no me preguntaste. No, vos me tenés que dar esos datos. Bueno, sigamos. Sigamos. O sea que si pasa algo mal es responsabilidad también de ella. Bueno, allá en la punta tenemos a Álvaro Auchain. ¿Nunca sé? ¿Auchain o Auchain? Auchain, perfecto. Coordinador general del Instituto Nacional de Artes Escénicas en este momento. También director de Auchain, Comunicación, columnista del País, director teatral. Vi varias cosas que me interesaron de tu biografía. Primero, es docente, creativo publicitario, dramaturgo y director de teatro uruguayo, pero más importante que ello es exalumno de la Escuela y Liceo de Elbio Fernández. Así que tenemos otra también, los tres. El Elbio es mayoría. En esta, no sé qué te pasó, que no. Bueno. Bueno, en la escuela pública fui también a la República Argentina. Pero bueno, entre otras las campañas que hizo Álvaro está la de Julio María Sanguinetti, Juan Andrés Ramírez, Guillermo Stirling, Jorge Valle, Magurno, Partido Independiente, y ya les digo que está desde 2005 en Auchain Comunicación. Y Gonzalo Moreira, que está acá, que quizás algunos lo conozcan por su actividad en grupos en un muy buen recuerdo como Rumbo y Canciones para no dormir la siesta, aparte de músico, me contaba mi papá, dirige, es fundador y director de la mayor productora de audio pionera en Uruguay de trabajos en publicidad, cine y música. Actualmente dice que me estaban diciendo que no saben si no va a tener algún problema con la ley de monopolios, en el sentido de que en este momento, pero si zafa de eso, sigue siendo una persona interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de eso, de cómo la publicidad influye en una campaña electoral, cómo hace llegar a la gente el candidato, cómo lo viste o lo pinta de alguna manera, si influye o no en esa elección. Y quédense tranquilos que de la propaganda de Álvaro Ojeda, o publicidad, pues si mi hija está en publicidad, digo propaganda, me relaja todo, pero digo, vamos a hablar también de esta última publicidad y lo que apunta. Yo les comentaba que para preparar esto, estuve bichando unos programas que se los recomiendo ampliamente, que están en YouTube, que es aquella serie de campañas que hizo TV Ciudad, que arranca en la elección del 84, creo que llega hasta la de 2014. Y ahí saqué una frase que dije que iba a arrancar con eso, porque realmente me pareció típica, aparte del autor, que es el escritor y publicista Milton Fornaro, más conocido como el Pastilla, que fue el director de la campaña del Frente del año 84. Y cuenta dos cosas graciosas. Primero, la famosa, que la ha contado muchas veces, de los dólares, que un día va y le dice a Sereñi que tiene un presupuesto de $450.000. A lo que Sereñi casi se desmaya para aquella época y le dice que... Entonces le dice, mirá, le van a dar al Frente $1 por cada voto. El Frente había votado en el 71 350.000 votos,
creo que podemos llegar a los 450.000 votos, entonces recuperaría la plata. Lo cierto es que el Frente sacó 401.000 votos, o no, 404.000 votos creo. Entonces cada vez que se encontraba con Seregni le decía, me debes $46.000. Eso es la primera. Y la segunda cosa que dice Fornaro es que el publicista es aquel que por su profesión tiene la capacidad para publicitar desde un detergente hasta un candidato. Que hay una desventaja, el candidato habla. Y que por eso a veces tiene algunas características particulares. Entonces vamos a arrancar con esa primera pregunta que se me ocurre a mí. ¿Cómo es cuando empieza un trabajo de una campaña de todos los sectores que están, desde el área de la publicidad, desde el área tuya de que estuviste y del área tuya musical? ¿Cómo son esos primeros pasos? ¿Cuál es el primer intercambio? ¿Y cómo se acepta o no una campaña a través de la publicidad? Patricia. Justamente yo que no trabajo para los políticos, voy a inaugurar la charla. ¿Entonces estás de acuerdo que el detergente es más y tampoco estoy de acuerdo con que es lo mismo un detergente que un candidato, ¿no? Para empezar. Pero no he trabajado nunca para los políticos por una cuestión de principios, pero respeto y valoro mucho el trabajo que hacen colegas y creo que es un trabajo de los más difíciles porque justamente como los candidatos hablan, los candidatos tienen asesores, gente cercana, familia, y como en el fútbol, acá de publicidad opinan todos. Entonces, manejar a un candidato, lo cuento por la experiencia que tengo de colegas, es una de las cosas más frustrantes porque no hacen caso de vez en cuando, a veces sí, a veces no. Y el que tiene la responsabilidad profesional de llevar todo eso adelante, siempre es difícil con un cliente convencerlo de las recomendaciones, pero teniendo muchas veces los candidatos, toda esa gente alrededor que tiene siempre muy buenas ideas, que muchos de ellos apoyan económicamente, entonces ¿cómo le vas a decir que no si este se invierte o este me apoya, me ha dado... Entonces, creo que la primera discrepancia es que no es lo mismo un candidato que un producto. Y también poner el rol de la publicidad en lo que realmente la publicidad puede hacer. Ni siquiera para los productos la publicidad es la salvadora de nada. Entonces, si seguimos pensando, seguimos alimentando el estereotipo de que con una campaña publicitaria vos vendés un mal producto, que es mentira, de la misma manera con una campaña publicitaria no vendés un mal candidato. ¿Por qué digo esto? Porque si no es subestimar el entendimiento de las personas, de las audiencias, de quienes están del otro lado. Y una tercera consideración, y ya se los dejo, es que la publicidad no está dirigida para todos, que ese es otro error muy común. La gente ve a la publicidad y dice, pero esto a mí no me parece, por esto, por esto. La publicidad debe ser de las actividades más pensadas, más trabajadas, más analizadas, y generalmente son consecuencias, no una casualidad. Entonces, en definitiva, seguir pensando que la publicidad, así sea cual sea, no importa el medio, no importa, puede realmente cambiar una realidad, un mal producto de un mal candidato, me parece que ahí le estamos cerrando. Pero te dejo que puedas. Sí, yo coincido plenamente con Patricia. Yo estoy en las antípodas en cuanto a la decisión profesional de ella porque en el año 84, con 22 años, yo era creativo de una agencia de publicidad a donde vino a tocar a la puerta Julio María Sanguinetti para que le hicieran la campaña de su primera presidencia. Y el otro creativo, mi jefe, era nada menos que Carlitos Núñez, el que después fue redactor responsable de Mate Amargo, era ex Tupa, y él había salido hacía poco de la cárcel, pobre Carlitos, que le había pasado muy mal en la cárcel, y la cosa linda para comentar, quebrando una lanza a favor de la publicidad tan denostada usualmente en los ambientes intelectuales. Los intelectuales de la época que fueron presos por sus ideas políticas no encontraron trabajo en medios de comunicación, no encontraron trabajo en ningún tipo de empresas, pero sí todos encontraron trabajo en las agencias de publicidad. Alfredo Yuria fue un perseguido político que salió de la cárcel y encontró trabajo en la agencia Capurro.
Claudio Invernici también salió de la cárcel y encontró trabajo en una agencia de publicidad. Julio Rocielo, en Ímpetu, también encontró trabajo en publicidad. Carlitos Núñez, mi jefe de ese momento, en corporación. Entonces, bueno, quebrar una lanza por estos empresarios que en dictadura le dieron oportunidad de trabajo a la gente que era más perseguida y más censurada, ¿no? Pero volviendo al tema, la sensación que yo tuve es que, bueno, me encontré con la necesidad de hacerle una campaña a un candidato a la presidencia que resultó victorioso, y con 22 años. Y desde entonces, como que desarrollé una carrera muy larga de creativo publicitario en productos y servicios masivos, pero siempre sentí una enorme atracción por la comunicación electoral. Del mismo modo que la comunicación de proyectos culturales, la comunicación de ideas filosóficas. Yo, por ejemplo, una cosa que no está ahí, hice muy desacertadamente porque perdió la campaña, aquella del referéndum para derogar la ley de despenalización del aborto, por ejemplo. O sea, yo estuve siempre unido a propuestas que significaran una modificación de las decisiones más profundas de los ciudadanos. Y eso para mí ha sido siempre muy importante. Coincido con todo lo que dice Patricia, en el sentido de que es muy difícil operar, influir en candidatos que, por un lado, están siempre rodeados de los alcahuetes, de los alcahuetes que les dicen, vos sos el mejor. Claro, el asesor, yo lo traduzco como alcahuete, que están todo el tiempo diciéndole, vos sos el mejor, vos sos el uno, vos, todo lo que vos haces está bien, si te critican no des bolilla porque está bárbaro. Entonces eso genera una distorsión de la realidad que afecta muchísimo a los candidatos, muchísimo. Pero por otro lado, están las circunstancias propias del mercado, y acá voy muy brevemente a la primera hipótesis que largó el Pastilla Fornaro, gran amigo con el que yo trabajé muchos años también, que lo del candidato como producto en realidad es un producto imperfecto, porque si yo tengo un detergente, mi misión, Patricia es experta en eso, es investigar el mercado, determinar con el mercado cuál es el mejor detergente que pueda tener mayor aceptación en el público. Pero con los candidatos no pasa eso, porque yo puedo investigar y el mercado diga quiero un candidato de tal y tal característica, pero si el tipo que está ahí no da esas características, no tengo cómo mostrar una imagen falsa de ese tipo. El ejemplo más contundente que yo pongo siempre es un asesor español que vino una vez allá por los años 90, primeros 90, la época de la calle Herrera, y él pontificó, dio una charla en una universidad y él dijo, empezó a hablar de los distintos candidatos y por qué, cuáles eran sus puntos débiles. Y él dijo que el punto débil de Julio María Sanguinetti era que gesticulaba mucho y que tenía las cejas demasiado largas. Entonces, claro, pensar, y yo conviví muchas épocas de campañas con Sanguinetti, diciendo, son mis cejas y yo no me las voy a cortar. Te hacemos una foto y te las achicamos por Photoshop. No, porque yo soy así. Esa concepción tan clara y tan obvia y tan evidente es lo que hace a la autenticidad de los candidatos. Y el Pepe es así con sus cosas sorpaso y sus uñas mal arregladas, pero es él, es su autenticidad. Entonces el gran trabajo nuestro es captar la autenticidad del candidato y transformarla, hacer que coincida lo más posible con la necesidad del mercado, pero nunca violentar la realidad del candidato. Ese es un poquito el puntapié inicial. Bueno, hablaron tanto que me olvidé de la pregunta. Es que para vos va a ser otra pregunta.
Mirá, Dime. la primera pregunta es, ¿cuánto hace que estás trabajando en esto con música de campañas políticas o de publicidad? Eso es primero. Segundo es, ¿qué es lo primero que ves cuando vas a intentar una campaña? Vos has hecho campañas con un espectro muy amplio, político, de diversos sectores, diferentes posiciones, y en todos has tenido una idea de la campaña, de cómo hacerla. Estoy tentado a preguntarte en detalle si usualmente, porque ha habido de todas las campañas que yo recuerdo más en música, ¿no? Ha habido canciones ya hechas, adaptadas, y canciones originales. Sí. Entonces, la primera pregunta que te hago es si eso es una diferencia, y la segunda que te hago es cómo visualizás para cada caso la música y la letra que vas a emplear para el jingle o para lo que sea en cuanto a la campaña. ¿Está bien dicho el jingle? Sí. No, sí, te sí. pregunto, yo tengo miedo. Hay quien le dice música publicitaria, qué sé yo. Claro. Queda más fino, pero eso es un jingle. Yo le llamo más canciones porque a esta altura del partido creo que hemos aprendido a hacer cosas distintas en estas últimas campañas, sobre todo, si bien yo hace 30 y pico, la mayor tiene 35 años, cumple este año, y hicimos alguna campaña política para el Frente en aquella época con el Gordo Buscaglia, algo muy, muy chiquito, cosas muy chicas, que estamos trabajando en política ya hace 3 campañas atrás, que estamos trabajando fuerte y para todos los partidos políticos, ¿no? Que esa es la característica de lo que... La noticia que corrió ahí en la vuelta es que nosotros trabajamos tanto para el Partido Colorado, el Partido Nacional o el Frente Amplio, hemos trabajado para todos, y con mucho profesionalismo, y nos gustó mucho hacerlo, y a mí me sigue gustando hacerlo porque es un desafío importantísimo para nosotros. Es un trabajo recontra difícil. En las internas pasadas hicimos 10 canciones, más o menos, para 10 candidatos distintos, y en algunos casos, en la mayoría de los casos, presentamos una canción, el candidato la escucha y dice, che, qué buena que está, ¿ah? El otro día viene y dice, no me representa. ¿Sabe quién fue que le dijo eso? La señora. Generalmente es la señora cuando llega a la casa y al otro día vuelve porque fue la señora de noche que se lo dijo. No los asesores alcahuetes en ese caso. No, aparte discrepo un poco con Alvarito, permitirme discrepar con el tema alcahuete, porque no son todos así. No es que sea... En realidad, que hay excepciones. En realidad el buen asesor es el que le dice lo que le tiene que decir al candidato, no hay duda, ¿no? Y yo he trabajado muchas veces con el candidato en persona, que vino, y escuché de su boca lo que quería, con asesores, y después con un equipo de campaña que tiene una estrategia, y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar en la letra. A veces viene la letra hecha, a veces vienen partes de letra, vienen algunas ideas, nosotros hacemos la letra, la completamos, buscamos referencias musicales, por dónde tendría que ir la música, a qué se me ocurre para ver el cambio del candidato y para qué lado debería ir, y capaz que el candidato de la manera que yo lo veo, no quiere ser así, capaz que quiere cambiar, entonces ahí proponemos otras cosas. Primero se busca la referencia para qué lado vamos a ir. Después se hace una maqueta, después de allí se empieza a trabajar sobre la maqueta, ¿no? Y ahí opina todo el mundo. Y en el proceso ese va opinando también el candidato, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Generalmente, últimamente, hay muchos jefes de campaña en la vuelta. El candidato aparece poco. Pero aparece. Y cuando aparece el candidato es cuando se define del todo, ¿verdad? Que ahí hay diferentes maneras de trabajar, no hay una única manera, son variadas. A veces, a mí me gustaría que siempre fuera directamente con el candidato, porque el candidato es el que tiene claro lo que quiere, ¿eh? Han venido algunos, otros no han venido nunca, otros también. Bueno, la pregunta a los participantes es qué les pareció este perifoneo de publicidad y política sería. Bueno, un gusto haber participado de este perifoneo sobre
la publicidad política, que es un tema que siempre atrae a muchos, con un panel de lujo, con Álvaro Buchaín, con Gonzalo Moreira, que los conozco de toda mi trayectoria profesional. Yo no me dedico a las campañas políticas, pero hablo y doy mi opinión acerca del tema. Me pareció que estuvo súper interesante y que las personas que estuvieron se fueron enganchando, porque es un tema que siempre interesa y que gusta. Así que le agradezco a la Fundación Prosodre y bueno, a todos los que organizaron. Ha sido un placer para mí estar con ellos y con todo el público. La verdad que un placer estar acá, incluso yo tenía responsabilidades profesionales, pero que tenía que cumplir, tenía que irme de Montevideo, pero me interesa tanto este tema que preferí quedarme y estar en este perifoneo, y la verdad es que muy placentero porque compartir con un colega de la experiencia de Gonzalo Moreira y una colega de la solidez académica de mi amiga de toda la vida, Patricia Lucich, fue una gran alegría. Tocamos muchos temas, pudimos atravesar por aspectos generalmente no mencionados en el tema de la comunicación electoral. Bajamos a tierra con ejemplos de hoy, de aquí, de ahora, que fueron, la verdad, que muy enriquecedores. Así que felicitaciones a Luisfer y a esta iniciativa que es tan interesante. Bueno, estoy muy agradecido porque este es mi primer perifoneo en el que hablo de las cosas que hago, que trabajo. Y bueno, la pasé muy bien, muy divertido, pasamos bomba. Y se hicieron preguntas muy interesantes, las pudimos responder bien. Ojalá que se repita. Tuvo una muy buena experiencia y muy divertida. Muchas gracias.